Cuando hablábamos de un rompimiento, yo quiero decirle a usted que hay dos tipos de personas a las que Dios quiere desatarle un rompimiento. Número uno, a la gente que anda en obediencia. Diga conmigo, en obediencia. Y número dos, a la gente que anda alineada. Primero, ¿a qué Dios le quiere desatar un rompimiento? A los que andan en obediencia. Y segundo, a los que andan alineados. Ahora, ¿a qué me refiero cuando yo le digo a usted de que es los que andan alineados? Escúcheme esto. Cuando yo le hablo a usted de andar alineado, me refiero a la gente que camina derecho. Porque no todo mundo en la vida camina derecho. Ahora, dicho de esta manera, escúcheme bien esto. Usted me preguntará, pastor, ¿y es que hay gente que puede andar en obediencia pero no andar alineados? Claro que sí. Le doy un par de ejemplos. La Biblia habla de la historia de un joven rico. ¿Cuántos se recuerdan la historia del joven rico? La Biblia habla de que el joven rico era un hombre que caminaba en obediencia. Cuando se encuentra con Jesús, mire esto, el joven rico alardea porque el joven rico sabe todos los mandamientos. Cuando se presenta delante de Jesús, le dice, ¿has practicado tales mandamientos? Y este joven dice, Señor, todos los he guardado desde mi juventud. En otras palabras, el joven rico está diciendo, Señor, yo camino en obediencia. Pero Jesús le dice, una cosa te falta. Diga conmigo, una cosa te falta. Y es andar alineado. Entonces mire lo que sucede. Viene Jesús y le dice, yo sé que tú andas en obediencia porque tú guardas la ley, tú guardas todos los principios, tú te los sabes de memoria, tú los practicas al pie de la letra. Pero una cosa te falta, le dice, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y entonces sígueme. Y dice la Biblia que en ese momento el joven rico se entristeció porque tenía muchas posesiones, tenía muchos bienes. ¿Qué usted ve ahí? Usted ve que el hombre andaba en obediencia pero no andaba alineado. ¿Estamos acá? O sea, en su corazón lo que él quería seguir no era Jesús, sino su dinero. Entonces, preste atención, le doy otro ejemplo. Hay un hombre en la Biblia llamado Judas. Judas, aunque usted no lo crea, Judas era un hombre que andaba en total obediencia. Diga conmigo, obediencia. El problema de Judas es que andaba desalineado. Le demuestra a usted cómo Judas andaba en obediencia. La Biblia dice que Judas estaba en todos los lugares donde Jesús estaba. No había reunión donde Jesús no estuviese predicando que Judas no estuviera ahí. ¿Me sigue? Entonces, incluso era tanta la obediencia de Judas, presta atención a esto, muy importante, que en el momento que Judas va a entregar a Jesús, Jesús le dice estas palabras: lo que vas a hacer, hazlo ya. Y dice que Judas inmediatamente salió y cumplió la orden de Jesús. Usted ve que Judas era un hombre en obediencia, pero no era un hombre alineado. ¿Por qué? Porque en su corazón amaba más el dinero que disfrutar la presencia de Dios. ¿Estamos aquí? Entonces, le doy otro ejemplo para que usted me entienda más. Un hombre llamado Pedro. Pedro es un hombre que anda en total obediencia. Pedro es aquel humilde pescador que cuando Jesús va pasando por cierto lugar, le dice: Pedro, deja la barca y sígueme, ven y sígueme. Y la Biblia dice que Pedro al instante, diga conmigo, al instante. Hay gente que la obediencia de ellos es instantánea. Hay gente que la obediencia de ellos es progresiva, es de menos a más. Hay gente que no tiene problemas con obedecer. Hay gente que le cuesta obedecer. ¿A cuántos de los que estamos aquí les cuesta obedecer? ¿A cuántos de los que estamos aquí no nos cuesta obedecer? Hay gente que no le cuesta obedecer. Rápido, no tiene problemas con la obediencia, pero tiene problemas con estar alineado. ¿Estamos aquí? Entonces preste atención a esto. ¿Cuál es el punto? Que Pedro anda en total obediencia. Porque cuando Jesús le dice: ven y sígueme, dice que Pedro al instante dejó la barca, dejó la red. Incluso Pedro dejó la única pesca que jamás había visto. ¿Usted está aquí conmigo? Si usted ve, en el momento que Jesús llama a Pedro, en ese mismo instante Pedro está teniendo una pesca que jamás había tenido. Y Pedro no tiene problemas porque Pedro es un hombre en obediencia. Pero ahora, ¿cuál es el punto? Que Pedro es un hombre que necesita ser alineado. Diga conmigo, necesita ser alineado. ¿Cómo así, pastor? Que en el momento que Jesús le pone una prueba, le dice: Pedro, antes de que cante el gallo, 3 veces me habrás negado. O sea, Pedro practica la obediencia, pero Pedro no anda alineado. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Pregúnteme cuál es la diferencia. Que el joven rico, escuche esto, aunque era obediente, ojo acá, prefirió irse antes que alinearse. ¿Cuál es la diferencia de Judas? Que Judas, aunque practicaba la obediencia, prefirió perderse antes que alinearse. ¿Sigo paro? ¿Cuál es la diferencia de Pedro? Pregúnteme cuál.
que Pedro es un hombre que sabe que la única forma de tener ministerio es alineándose. Entonces Pedro no tiene problemas con hundirse, porque Pedro es un hombre en obediencia, pero dice: Señor, si yo tengo que pasar el proceso de la negación, yo lo voy a pasar, porque lo que yo quiero no solamente es ser un hombre en obediencia, sino que quiero ser un hombre alineado. Por eso es que usted ve que en la diferencia entre el joven rico, entre Judas y entre Pedro, hay una enorme diferencia. Pregúnteme cuál. Que Pedro fue el único que cumplió su ministerio. La obediencia te califica, pero el andar alineado te expone. Hay gente que es muy obediente, pero andan desalineados. Y tarde o temprano lo que te expondrá es lo que no andas alineado. Le suelto más conocimiento. Hay hombres que son buenos esposos, son buenos proveedores, son buenas personas, son buenos seres humanos, pero tratan mal a su esposa. Entonces de nada sirve que seas muy bueno en unas cosas si andas desalineado en otras. Y lo que te lleva, escucha esto, bíblicamente lo que te lleva a cumplir tu ministerio no es tu obediencia, sino el andar alineado. Porque la obediencia es el ingrediente que te califica. Le doy un ejemplo. ¿Quiere más ejemplo? Aquí le va. Un ejemplo: yo agarro a Daniel y vengo yo, y porque miro que Daniel es obediente, Daniel no me falla los servicios, Daniel es un muchacho que yo lo veo que es ejemplo, y porque yo lo miro, que yo le digo: Daniel, venga a orar a las 11 de la noche, viene a orar. Daniel, venga a ayunar conmigo todo el sábado, viene a ayunar. Él está en Él está en Pero ¿qué resulta ser? De que vengo yo, y porque yo lo miro tan obediente, Damaris, le digo yo: Daniel, prepárese, el domingo va a predicar. Viene en obediencia, se sube al púlpito, comienza a predicar y no pasó nada. ¿Por qué? Porque puede ser de que él tenga mucha obediencia, pero el de estar desalineado tarde o temprano expondrá que tiene áreas que resolver, que Dios no lo va a respaldar públicamente. Por eso es que hay gente, escuche esto, por eso es que hay gente que tienen obediencia pero están desalineados. Y hoy el Espíritu Santo me habló para esta sesión y me dijo: es tiempo de que la iglesia se alinee, porque hay cosas que no van a pasar en su vida, me dijo Dios, si no se alinean. Dicho de esta manera: encienda usted el motor de su carro con las llantas desalineadas. En obediencia el carro va a encender, en obediencia el motor va a caminar, pero el no estar alineado demostrará que algo no anda bien con el vehículo. Hay gente que son muy obedientes pero están desalineados. Escucha acá, voy acá rápidamente. Mire esto muy importante. Por eso es que cuando usted ve la historia de Elías, ¿cuántos se recuerdan la historia de Elías? El hombre quiso descender fuego del cielo, pero antes de hacer descender fuego del cielo, Elías hizo descender la lluvia. ¿Lo recuerda? Ojo acá, ¿qué es lo que pasa? Elías tiene un criado y Elías le dice al criado: hijo, ve y dile acá que se oye una gran lluvia. Ojo acá, el criado está en total obediencia, porque fue las veces que el profeta lo envió. ¿Cuál es el punto? Que al no estar alineado no veía lo que el profeta declaraba. Ojo acá, Elías le dice: ve y anuncia que una lluvia grande se oye. El criado sale en obediencia porque el profeta lo ha enviado. Entonces él sale diciendo: dice Elías que viene lluvia. Pero ¿cuál es la frustración? Pregúnteme cuál es la frustración del criado. Que cada vez que iba donde el profeta lo enviaba, él sabía que el profeta anunciaba algo, pero sus ojos no lo podían ver. ¿Por qué? Porque hasta que no te alinees, hasta que no alinees tu obediencia al propósito de Dios, seguirás en tu vida estancado sin ver cosas que no suceden. Entonces la gente dice: siento, pastor, que es tiempo de que yo haga un cambio, pero ¿por qué no puedo cambiar? Porque conoces de obediencia, pero no te quieres alinear. Pastor, yo siento que Dios me ha mandado a ser próspero. Ok, ¿lo entiendes? Sí. Pastor, yo vengo a la iglesia, yo me congrego, yo ayuno, yo oro, pero no diezmas. Entonces, ¿cómo quieres que una parte de la obediencia reemplace a lo que te tiene desalineado? La frustración del criado no era por obediencia, porque cada vez que el profeta lo enviaba, él iba. Lo que lo frustraba era que él no podía ver lo que el profeta declaraba.
Dicho de esta manera, no se extrañe usted que hay gente en las iglesias que se frustran cuando miran que Dios les cumple a unos y a otros no. El punto, ¿sabe? Hija, ¿puedo tocar un testimonio de ustedes? Un testimonio de lo que pasó con los documentos de ella. Yo conozco la historia de ellos. Dios les comenzó a soltar sus documentos migratorios, pero había momentos, escuche esto, en obediencia seguían la palabra. Pero ¿sabe qué pasó? Hubieron momentos donde tuvieron incluso, porque me consta, tuvieron que dejar, oiga esto, tuvieron que dejar de pagar ciertos biles para no dejar de honrar a Dios. Dicho, ¿qué me está queriendo decir, pastor? Sabían que tenían biles que pagar, pero dijeron, no vamos a pagar los biles, vamos a diezmar. ¿Sí o no, hijo? Decían, esto lo que hay es para pagar los biles, pero no voy a pagar los biles porque voy a diezmar. ¿Qué sucede? Que el cielo reconoce la obediencia, y cuando ve que el cielo caminas alineado, entonces tú calificas para que Dios te muestre lo que va a hacer y comienzas a ver. Y es la gran diferencia entre aquel que en obediencia viene a la iglesia, recibe la palabra con gozo, la recibe, pero nada pasa. ¿Por qué? Porque quizás no estás alineado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay gente que no solamente están en obediencia, sino que caminan alineados. Y lo que hoy usted ve en el mundo es gente que tienen obediencia, van a la iglesia, son buenos padres, son buenos amigos, son buenos trabajadores. Pero pastor, ¿pero por qué no veo nada más de ahí? Entonces vienen y lo que tienen es a echarle la culpa a la iglesia, a echarle la culpa a alguien. ¿Por qué? Porque no veo lo que quiero. El problema no es de los demás, el problema es que falta algo que ser alineado. ¿Estamos aquí? Entonces, mira aquí, volvamos a esta palabra, Daniel capítulo 4, porque yo quiero que usted vea los métodos que Dios usa. Dios usa métodos para alinear a los que quieren andar a su manera. Porque hay momentos que tiene que usar, diga conmigo, procesos. Diga conmigo, procesos. Los procesos es la forma que Dios usa para alinear a la gente. Mucha gente, Dios sabe, escuche esto, hay gente que Dios mismo sabe que nunca serán humillados hasta que no venga un proceso. Hay gente que nunca buscará a Dios hasta que venga la necesidad. Hay gente que nunca clamará a Dios con todo su ser si no es porque hay una enfermedad. Hay gente que su fe no crece hasta que no viene la crisis. Hay gente que no desarrolla carácter hasta que no venga la prueba. Hay matrimonios que no salen adelante hasta que no superan el obstáculo. Hay cosas que Dios envía a su pueblo no con el fin de que Dios es malo, sino con el fin de que crezcas, porque Dios te quiere alinear. Dios sabe que eres obediente, que vienes a la iglesia. Dios sabe que eres obediente, que lo amas, pero dice Dios, te tengo que alinear. ¿Estamos aquí? Entonces mire lo que pasa con el rey Nabucodonosor. Mire cómo el rey Nabucodonosor alardea. Verso 30. ¿No es esta la Babilonia, dijo, la que yo edifiqué? Mire cómo alardeaba. ¿No es esto lo que yo edifiqué? ¿Cuántos de ustedes han visto gente, como dicen ahí en mi país, como pechito de pavito real? Bien engreídos por lo que tienen. Yo he visto gente que solamente es de que le caigan un par de pesitos y todo cambia. Yo he visto gente que solamente es de que le comience a ir bien y ya a nadie conocen. Yo conozco gente, porque yo le voy a hacer un paréntesis a usted. La gente dice que la gente cambia cuando el dinero viene. Yo no creo que el dinero cambie a la gente. Yo creo que solamente el dinero viene a exponer la chusma que no ha sido alineada dentro de la gente. Voy a repetirlo. Yo no creo que el dinero cambie a la gente. Yo lo que creo es que el dinero vino para sacar los chusmas que la gente todavía tiene adentro. Vino a exponer el orgullo, vino a exponer la soberbia, vino a exponer lo altanero. Mira este rey cómo está. Con el pechito inflado se paraba y alardeaba y decía, ¿no es esto lo que yo edifiqué para la casa real con la fuerza de mi poder? ¿Cuánta gente no está hoy en día diciendo, yo no necesito ir a la iglesia, mírame cómo yo vivo mejor que los cristianos? Ay, 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 dígale a alguien, ay, ay, ay. Yo he escuchado gente que dice, yo no necesito ir a la iglesia. Había un tipo que a mí me sacó un día la piedra,
Porque llega y me dice, pastor, yo no necesito ir a la iglesia, pero si usted necesita ofrenda, llámeme. Cuando usted necesite, yo le ayudo. Yo le dije que tu dinero se quede contigo. Yo no necesito tu dinero. Porque hay gente que solamente esperan tener un poquito y se inflan. Procesos, diga conmigo procesos. Entonces mire, él habla y alardea de la fuerza de su poder. Dice, para la gloria de mi majestad. ¿Le puedo quebrar un par de cerditos que la gente tiene por ahí? Todo lo que usted tiene no es porque usted es muy bueno haciendo dinero. Todo lo que usted tiene es porque la gracia de Dios está contigo. El día que te quieras sublevar con Dios, ese día calificas para que el cielo te apunte, no para bendecirte, sino para procesarte. La Biblia dice que el que se humilla, Dios lo exalta, pero el que se exalta, califica en el cielo para ser humillado. Dios me mostró que hay listas en el cielo de gente que está en la espera de ser humillados. Nabucodonosor alardeaba de su grandeza. Y mire lo que sigue, rápido. Verso 31, mire lo que va. Y aún estaba la palabra en la boca. Mire, seguía alardeando. No necesito la iglesia, no necesito al pastor, no necesito que nadie ore por mí, no necesito ayuda de nadie. ¿Cómo vamos a atrevernos como iglesia a decir que no necesitamos la ayuda de nadie cuando en la misma Biblia dice que cuando uno se cae el otro lo levanta? ¿Será que hay alguien que es más sabio que lo que la misma escritura lo comenta? Hay gente que desafía la misma escritura. Hay gente desafiando la misma palabra. Hay gente creyéndose más sabios que Dios. Hay gente creyéndose más sabios que la misma palabra. Señores, le voy a decir verdades. Le digo verdades. No es al que madruga el que Dios ayuda, sino al que se humilla es el que Dios exalta. Porque dice, mire lo que dice Zacarías 4:7. Dice, no es en tu fuerza ni en tu poder, sino en el Santo Espíritu de Dios. Dice la Biblia, diga el débil, fuerte soy. Dios se glorifica en la gente que se humilla, no en la gente que se exalta. Y el rey está alardeando. Dice que todavía estaba la palabra, seguía alardeando cuando vino una voz del cielo. Y mire la palabra profética. A ti se te dice, rey Nabucodonosor. La semana pasada le hablé a usted qué significa el espíritu de Nabucodonosor. Está alineado a lo que estoy predicando. El reino ha sido quitado, diga conmigo quitado. Hay gente que por su forma de hablar, si no corrigen, hay gente que lo que los tiene desalineados es la forma en cómo hablan. Hay gente que lo que los tiene desalineados es la forma en cómo piensan. Hay gente que lo que los tiene desalineados es la conducta que tienen. Yo conozco personas que solamente basta con tener un poquito y quieren pisotear a todo el mundo. Yo he visto gente pasar de ser serviciales a decir yo no soy tonto de nadie. Es un honor servir a la gente. Es un honor poder ayudar a alguien. Es un honor poder darle un raya a alguien. Señoras, señores, si usted pasó de una carcachita a un carro 2023, gloria a Dios, pero siga siendo humilde. Siga ayudando a las personas. Siga poniéndose a la merced de otros. Siga siendo humilde. No se vuelva engreído. Si Dios te ha bendecido, es para que modeles a otros que Dios es bueno. Si Dios te ha prosperado, es para que otros alcancen fe con tus logros. Pero este rey se dedicaba a alardear. Salía a alardear. ¿No es esto lo que yo tengo? ¿No es la iglesia que yo tengo? ¿No es lo que yo edifiqué? Con la fuerza de mi poder, decía. Y simplemente dice, escuche esto, dice la Biblia, que estaba simplemente hablando y no había terminado de hablar cuando Dios lo interrumpió. ¿A alguien será que Dios está interrumpiendo esta tarde? ¿Será que hay alguien a quien Dios está interrumpiendo y te está diciendo, las cosas no van a salir hasta que no te alinees? ¿Será que hay alguien a quien Dios le ha dado promesas acá y no se han cumplido? Y usted se ha preguntado ¿por qué? La respuesta llega hoy, porque no te quieres alinear. La obediencia no es todo, tiene que venir un alineamiento. No bastó con que yo viniera a esta ciudad. No bastó con que yo viniera de Jacksonville a abrir una iglesia. Tuve que alinearme al Espíritu aquí en la ciudad y dejar que Dios me procesara. Escúcheme esto. Cuando en Jacksonville no conocí lo que era estar escaso, en Tampa lo vine a conocer. ¿Por qué? Porque no basta con ser obediente. La obediencia es una parte
el alineamiento es el camino al éxito. El alineamiento es la ruta. Por eso no te extrañes cuando Dios llega a momentos que te empieza a romper la fe. Cuando Dios te trastoca las finanzas. Porque Dios te tiene que alinear. Al joven rico lo que Jesús buscaba no era dejarlo pobre, sino alinearlo. Porque Dios es el Dios que da y no quita. Dios no te va a dar algo y luego te lo va a quitar. La Biblia dice que cuando Él pide es porque quiere dar. La Biblia dice que dando es como recibimos. Pero el diablo le pone a la gente en la mente que si das te quedas pobre. No te quedarás pobre. Dígale que tiene la paz. No, la intención no es que te quedes pobre. La intención, dígale, es que califiques para ir a más. A ti se te dice reina o conocer. El reino te ha sido quitado. Y preste atención a lo que sigue. Y de entre los hombres te arrojarán, como las bestias del campo será tu habitación, y como los bueyes te apacentarán. Y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo, ojo, que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres. ¿Quién domina tu reino? ¿Quién domina tu reino? Salomón dice que una flor, una hoja de un árbol no se cae si Dios no lo permite. O sea, que cuando la Biblia habla en Job capítulo 1, fue Dios quien le dio permiso a Satanás de tocar la vida de Job. Hay cosas en su vida que van a pasar no porque Dios es malo, sino porque tienen que suceder para gloria de Dios. Hay momentos que en la vida tendrás que tocar fondo. Hay momentos en la vida. Yo era un tipo, voy a abrir mi corazón, pastor. Yo era un tipo, bueno, Daniel me conoce, Lori. Yo era un tipo que en Jacksonville me daba el lujo de ponerme trajes caros, zapatos de $800, camisas de $300 y andar bien nice, bien vestido. Cuando llegué a la ciudad, a no tener ni siquiera $12 para pagar la lavada del traje. O me ponía el traje y sabía que el lunes me quedaba sin gasolina, porque los 12 pesos que iba a pagar para lavar el traje, o era el traje, la lavada del traje, o era la gasolina. Por eso habían días que acá me venía hasta en tenis. Proceso, diga conmigo proceso. Pero ¿sabe qué estoy sintiendo ahora? Que hay algo que ya está a punto de estallar, y Dios me dijo: bendito tú porque eres obediente y te has alineado, no te has negado. Hay algo que está a punto de, hay un rompimiento que está a punto de suceder. Ahí estamos, porque Dios tiene el dominio. 33, mire lo que va. En la misma hora se cumplió. Dígale a alguien: hay 2 palabras que se van a cumplir. Dígale: 1, la palabra de Dios, y 2, la palabra que te va a alinear. Dígale: 1 es la palabra de Dios, y 2, la palabra que te va a alinear. Estamos en tiempos y en temporadas donde cuando dicen llega un profeta, la gente viene acá: profetíceme, profeta, llámeme por nombre y apellido. Pero en los tiempos de los profetas, la gente miraba al profeta caminar a la cuadra y decía, mandaba el criado: pregúntenle en qué son viene. Si viene en paz o viene con juicio. Porque la gente le tenía miedo al profeta. Porque no sé en qué momento acostumbramos a la gente solo a decirle las buenas cosas que les van a suceder. Y Dios me dijo una de estas semanas: el problema que yo tengo hoy en día con la gente, ¿sabes cuál es? Me dijo. ¿Cuál, Señor? Le dije. Es que se acostumbraron a escuchar tanto que yo los amo, que ahora no creen que yo castigo. Y hay gente, hay niños, hijos suyos, que aunque usted los ama, usted sabe que es necesario darles una correadita, porque si no, no hay cambios. Y la Biblia dice que la señal de que Dios te ha tomado como su hijo es que dice que Dios al hijo que ama lo disciplina. Si no hay chilío es porque Dios no te ama. Si no hay correa es porque Dios no te ama. Si no hay pobreza es porque Dios no te ama. Si no tienes que tocar el fondo es porque a veces Dios... Mire cómo Dios humilló a este rey. Lo convirtió en una bestia. Lo puso a comer pasto. Pastor, ¿será que Dios me va a mandar a comer pasto? No.
Nada, dígale al que tiene la par. Hay momentos que Dios nos dejará donde no hay nada, dicen los boricuas. Ni pegado, dicen. Ni pegado. Pegado. Con. Ni con. ¿Qué más? Ayúdenme. En Honduras dice tajaditas de aire con palillos chinos y empanadas de ilusión. O sea, nada. Hay momentos que Dios nos llevará ahí no porque Dios quiere mostrarnos otra cosa contraria, sino alinearnos. Dígale que tiene para alinearnos. Mateo capítulo 3, versos 13 y 17. Ahora entienda esto, escuche esto muy importante. Siempre que usted busque andar alineados, usted se encontrará con oposición. Pregunto, ¿cuántos de ustedes tienen a alguien que se les opone cada vez que usted quiere hacer algo para Dios? Dios te está hablando, haz esto. Y hay alguien que dice, no me metas a mí en eso. ¿Cuántos de ustedes sienten que hay momentos que Dios te está diciendo, vamos, salta más allá? Y alguien aparece y dice, no, conmigo no cuentes. ¿Sabe usted que Jesús tuvo oposición aún en medio de sus discípulos? Le va aquí, mira aquí. Entonces Jesús vino a Galilea, a Juan, al Jordán, ¿a qué? A hacer, verso 14. Mas Juan se le ¿qué? Oiga, ¿y no es ese mismo Juan que lo estaba anunciando? ¿Quiere rema? Hay gente que mientras estés en la quiebra y no seas conocido, te dirán, aquí estoy yo para ayudarte. Pero el día que te llegue el momento de la exposición, se oponen. Hay gente que estarán contigo mientras las cosas van bien. Pero en el momento, como dicen por allá, las cosas se ponen pelú. Patitas para que te quiera. Hay gente que la amistad es condicionada. Hay gente que las relaciones son temporales. Hay gente que las relaciones son por interés. Te ayudo no porque te quiero ayudar, sino porque, como dicen por ahí, que hoy sembramos acá para mañana recoger allá. ¿Acaso no usted ha leído en la Biblia que dice que lo que hace tu mano izquierda no lo sepa la derecha? En una señal de que lo que usted hace por alguien no es necesario que usted esté esperando favores a cambio. Juan se le oponía. El mismo Juan que lo anunció es el mismo Juan que ahora se lee diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes. Juan, ¿y no eras tú el que estaba anunciando que venía un Salvador? Cuyo calzado no era digno de tocar, ni siquiera quitar las sandalias de sus pies. ¿Y qué te está pasando ahora que te estás negando? Usted ha visto gente que dice, usted necesita a Dios porque te miran en el problema. Vaya a la iglesia. Pero ellos no prenden el carro para traerte, porque saben tu necesidad, pero se oponen a que la cumplas. Siga leyendo. Tú vienes a mí. Pero Jesús le dijo, deja ahora, porque así conviene que cumplamos. Diga conmigo, que se cumpla. Para usted cumplir la voluntad de Dios, usted tendrá que vencer a sus opositores. Usted tendrá que vencer su oposición. Pregunto, ¿qué cosas te oponen? ¿Qué cosas te hacen resistencia? Vamos acá, sigue. Y después de que Jesús fue bautizado, subió del agua, y aquí los cielos fueron, y vio el Espíritu de Dios que descendía. ¿Qué nota usted ahí? Que una vez que Jesús venció la oposición, entonces los cielos le fueron abiertos. Pregunto, ¿cuántos de ustedes necesitan ser alineados para que el cielo se te vuelva a abrir? Pregunto, ¿cuántos de los que estamos acá usted dice, pastor, yo necesito que el Señor alinee algunas cosas en mi vida porque siento que los cielos están cerrados? ¿En qué áreas usted siente que está bloqueado y necesita un rompimiento? Le diré en qué área usted necesita ser alineado. Pastor, en el matrimonio estamos terriblemente mal. Usted necesita un alineamiento. Escuche esto y cierro con esto. ¿Cuál es la diferencia entre la obediencia y el alineamiento? Tráigame la botella con el agua que le dije. Lucas capítulo 4, versículo 1. Leo ese versículo y con esto termino.
téngalo ahí, téngalo usted ahí. Jesús lleno. Jesús, diga conmigo, lleno. ¿Cómo estaba Jesús? Del Espíritu Santo. ¿Cuándo pasó eso? Después de que fue bautizado. O sea, después de que vence la oposición y los cielos se abren, entonces es lleno de él. La obediencia llenó a Jesús. Pero el estar alineado lo hizo sumergirse en el Espíritu Santo. La obediencia te mantiene en una buena persona, pero cuando te alineas a lo que Dios te quiere alinear, entonces dejas que el Señor te sumerja en su presencia. ¿Cuál es el problema? Es que el problema es que tenemos buenos cristianos, pero no están sumergidos porque no se quieren alinear. Son buenos padres, son buenos trabajadores, son buenos amigos, son buenos en muchas cosas, pero no están sumergidos. ¿Cuál es la frustración? Que la esposa te quiere ver metido, sumergido, porque ya se cansó de verte que eres bueno, pero hasta que no te sumerjas no vas a disfrutar de la gloria de Dios. El problema de mucha gente de hoy en día, pregúnteme cuál es: que se conformaron solamente con ser buenos. Y Dios te quiere alinear porque Dios te quiere sumergir en su presencia. Y Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿A qué fue Jesús llevado al desierto? A ser tentado. Diga conmigo, a ser probado. Está lleno, pero la única forma de que te sumerjas en la presencia es que Dios te pruebe. Ahora estás entendiendo por qué tanta resistencia, por qué tanto problema en la salud, problema en las finanzas, por qué tanto problema con el esposo, con la esposa, por qué tanto problema en áreas que no cambian. Y usted dice: pastor, estoy frustrado, quiero un rompimiento. Hasta que no te sumerjas, hasta que no te dejes alinear, porque lo que te sumerge, la obediencia, te dije, te llena, pero el alineamiento te. Ahora le pregunto: ¿cuántos quieren estar llenos? Amén. Pero pregunto: ¿cuántos quieren estar sumergidos? Yo vine a hacerle esa propuesta a usted. Escuche esto: ¿por qué es importante estar sumergido? Pregúnteme por qué. Con esto voy cerrando. Porque usted puede meter esta botella con agua al mar y sumergirla, pero usted no puede meter el mar en esta botella. Pastor, ¿qué me quiere decir? Le dije: usted puede meter esta botella de agua en el mar y sumergirla, pero usted no puede meter el mar en esta botella. ¿Qué le quiero dar a entender con esto? Que usted puede meterse en el río de Dios, pero Dios no se puede meter en lo bueno que tú eres, porque Dios no quiere. Dice Dios: está bien que seas buena persona, me alegro que seas buen esposo, me alegro que seas buen papá, pero hasta que no diezmes y no ofrendes no te puedes sumergir, no te puedo bendecir. Porque el problema del joven rico no era con ser una buena persona, porque era una buena persona. El problema del joven rico es que amaba más el dinero que estar sumergido. Y yo le estoy hablando esta tarde a gente que necesita estar sumergida. ¿Sabe cuál fue el problema de la iglesia, de las 7 iglesias de Apocalipsis? Pregúnteme cuál. Que todas eran obedientes, todas tenían algo bueno, pero pregúnteme cuál era el problema: que todas estaban desalineadas. Por eso Jesús tuvo que venir y alinearlas a cada una de ellas. A la de Éfeso se le dijo: yo sé, conozco tus obras y tu arduo trabajo. Yo conozco que tú eres esa iglesia que le da de comer a la gente en la calle. Yo conozco que tú eres ese hombre que en la calle tú te sacas todo lo que tú tienes, te quitas los zapatos y bendices a los que no tienen. Pero ¿sabes qué, hijo? Mientras no entiendas que tienes que honrarme a mí primero, no te puedo sumergir. Hay cosas que no van a cambiar si no dejamos que el Espíritu Santo nos alinee. ¿Usted está aquí conmigo? Ahora, gracias, sí. Cierro diciéndole esta expresión. Cierro con esta expresión. El misterio para andar en obediencia y alineado es este. Si del mensaje se va a quedar con algo, quédese con esto. El misterio para andar en obediencia y alineado es este:
amar a Dios hasta que no tengas excusas para sumergirte. Oiga eso. El misterio para andar en obediencia y alineado es amar a Dios hasta que no tengas ninguna excusa para sumergirte. Pregunto, ¿qué excusas has puesto para no sumergirte en su presencia? ¿Eres buena mamá? Está bien, se vale. ¿Eres buen papá? Está bien, se vale. ¿Eres buen hermano? Sí. Hay gente que se llenan tanto diciendo, pastor, es que yo no le hago ningún daño a nadie. Eso te hace una buena persona, sí. Pero hasta que no seas sumergido, no vas a disfrutar de la gloria. Los cambios vienen no cuando somos buenos, sino cuando somos sumergidos.